Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán, sí, Elías Durán, Blessman, hombre bendecido por Dios. Muchas personas me preguntan, ¿qué quiere decir Blessman? Sí, Blessman quiere decir hombre bendecido por Dios. Y me encuentro todavía aquí en Japón, deseándole a ustedes lo mejor. Pero el tema de hoy será, sí, déjame pensar. Yo creo que se me olvidó. No, se me olvidó. Cuando Dios está con nosotros en el proceso hacia la victoria. ¿Sí? Cuando Dios está con nosotros en el proceso hacia la victoria. Amén. Sí. Y entonces ahora vamos a lo que le gusta a usted y lo que me gusta a mí. Quiero decirle algo, voy a repetir, yo nunca había repetido un testimonio y quiero explicarlo bien y le pido perdón. Juan me dijo, me gustó ese testimonio, Elías, por lo que pude entender. ¿Qué pasa? Que ese testimonio pasó en agosto 26 de este mismo año, de 2024, y fue cuando el hijo mío estaba en Estados Unidos y yo estaba en República Dominicana y teníamos el mismo horario y yo estaba orando a las 3:30 por el hijo mío porque cumplía años ese día, 26, sí, 26 de agosto del 2024. Y entonces, ¿qué pasa? Que él se sorprendió porque a la misma 3:30 en el lugar que estaba comenzó a llover y siempre yo le digo que Dios se manifiesta grandemente. Entonces, lo que él decía, yo lo voy a mostrar aquí, lo que él decía en el video era que él no entendía cómo estaba lloviendo donde él estaba cuando no había una nube sobre él y no había nube cerca de ahí. Entonces se explicaba y él decía que gracias a Dios por la oración que yo le estaba haciendo en ese momento, que a las 3:30 de la tarde que yo oro, y él no se explicaba, él decía que él recibe. Eso es lo que él está diciendo, perdón que yo lo puse así, no expliqué nada, pero aquí se lo voy a mostrar de nuevo, ese testimonio, cuando yo estaba orando en República Dominicana, que era el día de cumpleaños, que son la misma hora de mi hijo, y entonces él no se explicaba cómo era que estaba lloviendo. Y ustedes saben cómo estaba lloviendo, porque Dios se manifiesta a través de los cielos, aunque no haya nube. Él decía, pero aquí no hay nube y están cayendo lluvia. Entonces le quiero pedir perdón a todas esas personas de habla español que no entienden inglés, que yo dejé el video, él hablando en inglés solamente, algunos pedacitos habló en español, pero aquí está el video. Pero no, espérense, hermano y hermana, son tantos, yo le digo a ustedes, es la fábrica de testimonios, sí. Yo le doy gracias a Dios públicamente y le doy gracias a cada uno de ustedes por pedirme que ore por personas, por enfermos, por negocios, por esto, por lo otro. He orado para que parejas no se divorcien, para que no se separen y Dios se ha manifestado grandemente. Pero toda la honra y toda la gloria es para Dios. Entonces le voy primero a mostrar el video del hijo mío, que primera vez en la programación, que repito, pero no. Hay otros testimonios también, sí. Es que son tantos y tantos, son muchos testimonios. Yo puedo dar diariamente un testimonio diferente. Ahí hay una niña que no, porque hay doctores que ven esta programación y la apoyan. No quiero nunca ofender a ningún. Cuando yo digo que el doctor dio un reporte y Dios tiene otro, que la cosa es así, como dijo la doctora. Sí, como dijo una doctora que apoya la programación, ellos hasta el punto médico de medicina, ellos tienen un reporte, pero el que tiene que dar el final del reporte es Dios. Y si usted cree en Dios y usted tiene fe en Dios, créame, hermano y hermana, y por eso es que a mí me gusta orar, porque a veces hay momentos que una persona no se siente con deseo o no tiene la suficiente fe para orar. Y para eso estoy yo aquí. Esa es mi misión. Mi misión es yo cumplir con esa misión de orar por usted, por los necesitados, por los pobres, por los desamparados, por la gente en la guerra, por la paz y así sucesivamente. Y ya cuando se cumple esa misión, que Dios hace su misión y Dios hace su obra, ya no hay más nada que hacer. Y como siempre digo, yo no cobro. No, yo no cobro. Nunca he cobrado ni voy a cobrar por orarle a Dios. Amén. Como dice Pa, testimonio. Tell me, ¿dónde están las clouds aquí? ¿Dónde están las clouds? Y mira, está lloviendo. Look at the ground. Ve, está lloviendo ahora mismo. Hold on, Chamilito. It's on my birthday at 3:30. What's up, man? That's a testimony right there. With no clouds in the sky. Where are the clouds? There's no clouds. That's how good God is, man. 3:30. Ahora que a ti te gusta rezar, Pa.
Oh, that means you're praying for me. I received the blessings, all of it, an abundance of them. There's no limit. Because with my God, there is no limit. Amen. Glory to God. Wow, that's beautiful. Thank you so much, God. On my birthday at 3:30, no clouds in the sky. Where's this rain coming from? But I receive it. In your holy name, Jesus, we love you. I love you, Jesus. I'm ready, baby. Ready for a good year. Testimonio. Testimonio, testimonio, desde aquí, desde el 11, bueno, y cumpliendo algo que pedía Dios hace para yo venir a orar aquí en toda esta montaña. Venga, que sea una montaña. Sí, tétete. Ve, hermano y hermana, ve, hermano y hermana, lo lindo que es Dios. Lo lindo es su promesa. Miren, miren qué preciosidad. Bendito sea Dios. Esa montaña Fuji, aquí en Japón. Bueno, este es un testimonio de Dios. Testimonio. Gracias a Dios, gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Hermano y hermana, no pierdan la fe. Cuando usted pierde la fe, pierde todo. Y yo le pedí esto a Dios. Sí, ¿usted sabe cuándo? Octubre 6 de 2023, mire ya. No todo. Esta petición que hice de yo venir a orar aquí. Y esto es otro testimonio de Dios. Mire cómo el sol brilla. Bendito sea Dios, gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios, toda la honra y toda la gloria para Dios, porque Dios es el que hace la obra a través de las oraciones que nosotros le hacemos y espero que le haya gustado ese testimonio. Entonces vamos al tema. Sí, cuando Dios está con nosotros, sí, en el proceso hacia la victoria, sí. Cuando Dios está con nosotros, siempre, en todos los procesos, pero está en nosotros. Por ejemplo, ahí está, ahí le voy a decir tres personas, sí, del Antiguo Testamento que Dios tuvo en el proceso de ellos para llevarlo a la victoria. Ahí está José, el soñador, pero también está Job, sí, un hombre fiel a Dios. Y finalizando con David. Todos esos tres que yo les dije a ustedes del Antiguo Testamento llegaron hacia la victoria. Pero hay varios de ellos. Por ejemplo, Moisés. Sí, Moisés, tremendo profeta, nunca llegó a la victoria porque nunca entró a la tierra prometida. Y eso es lo que le puede pasar a usted y a mí. Sí, en el proceso. Sí, ¿en cuál proceso? ¿De qué estamos hablando? En el proceso de que nosotros vamos a pasar, sí, por las turbulencias, por los momentos difíciles. Entonces usted tiene que asegurarse de mantenerse en fe con Dios. Pero si vamos al Nuevo Testamento, que es la nueva alianza nuestra, ¿cuál es el principal de todo? Sí, en el Nuevo Testamento, Jesús. Sí, Jesús pasó por mucho proceso, pero llegó a la victoria. ¿Cuándo fue la victoria que llegó Jesús? Que llegó a la victoria. Cuando al tercer día resucitó. Sí, le hicieron daño, le hicieron todo. Sus mismas personas que estaban al lado de él lo negaron. Pero durante ese proceso, ¿quién tuvo con él? El mismo Dios. ¿Y quién lo sacó de ese proceso hacia la victoria? Dios. Entonces, hermano y hermano, usted se tiene que asegurar, sí, asegúrese de que Dios tenga ese proceso y nunca se dé por vencido, como Moisés y como otros más que no llegaron. Sí, esos son una gente que yo pienso mucho, los israelitas, que duraron 40 años dando vueltas. Usted puede pasar, no que pase 40, la vida entera, dando vueltas por la misma montaña. Hermano y hermano, usted sabe, el tiempo es oro. Estaba diciendo un hombre millonario, multimillonario. No sé cuánto tiene, pero dijo, si hay una cosa que él quisiera comprar, es el tiempo. El tiempo es una de las cosas. Usted no puede ir a comprar el tiempo a un supermercado o a una tienda, y mucho menos la fe.
La fe tampoco no es transferible. Si fuera por la fe, yo transfiriera toda mi fe a cada persona que necesita, porque yo sé restablecer esa fe a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Por eso es que yo le digo a usted, hermano y hermana, hay gente que me dice, no, es que yo sé porque se le hace difícil. Lo mismo que a mí por muchos años que no quise leer la Biblia. Porque la Biblia nos corrige a nosotros para nosotros saber lo que debemos y lo que no debemos de hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso es que cuando usted va, un ejemplo, está la ley, sí, la ley terrenal, la ley del mundo donde nosotros vivimos. Si dice 65, usted va a querer ir a 75, pero usted sabe que usted va a 75 o 85, un policía lo va a parar tarde o temprano, y si no lo para, un accidente lo va a parar, para que entonces usted y yo reflexionemos de que no debemos de ir tan rápido. Y así mismo la palabra de Dios tiene tantas y tantas cosas que enseñarnos a nosotros. Y entonces a veces nosotros no queremos corrección, y a través de no queremos corrección, no queremos ver como esta programación de Dios, porque es que yo le voy a hablar de Dios, y hay mucha gente que solamente quiere escribir cosas de Dios, pero no quieren practicar, porque siempre yo lo digo, lo más difícil de la Biblia es practicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano y hermana, trate de leer, aunque sea una oración todos los días de la Biblia, para que usted se nutra de la palabra de Dios, porque nutriéndose de la palabra de Dios, la fe de usted va a aumentar. La fe de usted no va a aumentar solamente viendo la programación de Dios, aunque yo le leo la Biblia, pero también usted se tiene que nutrir con la palabra a través del Espíritu Santo. Hermano y hermana, llame al Espíritu Santo para que le dé el discernimiento, el entendimiento y la comprensión, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo a mí, porque hoy es solamente martes. Y mucha gente dejan de ir y no van a la iglesia, porque hay algunos también que leen la Biblia y dicen que no tienen que ir. Hermano y hermano, usted tiene que ir a honrar a Dios, créame. Se lo digo, una persona que lleva mucho más de 30 años yendo, y Dios bendiciéndome día tras día tras día, donde quiera que yo entro, donde quiera que yo voy, está la bendición de Dios sobre mí, sobre las personas que están a mi alrededor. Dios. Amén. Vamos a lo que me gusta a mí, sí. Leer la Biblia, sí. Lo que yo le digo a usted, lo que yo le recomiendo a usted, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente, hay algunas personas que no ven la programación, porque, un ejemplo, yo le estoy diciendo más o menos, el camino que debemos de coger, pero hay gente que están cogiendo otro camino, que no quieren oír el camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? No van a ver la programación, porque esto no es corrección para usted, esto es para agradarle a Dios, para que Dios escuche las oraciones que usted y yo le estamos haciendo bajo el Espíritu Santo con fe. Pero entonces vámonos, yo hablando de Job, vámonos a Job, sí, busque su Biblia, sí. Busque su Biblia en Job 23:10, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelvo y repito, por si acaso di que no se vio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí viene la Navidad, lo que le gusta mucho. Tenga cuidado, hermano y hermana. Voy a hacer una programación de eso, de las fiestas y de los días festivos, que ahí es que pasan más tragedias y más cosas feas y más cosas malas. Porque entonces no nos controlamos, perdemos el control del tiempo y del momento, y nos llevamos de la fiesta y de todas las cosas que tienen que ver con eso. Y antes de Navidad yo voy a hacer una programación de Dios. Se lo prometo. Entonces vaya a Job, como yo dije. Sí, Job 23:10. Le voy a leer un par de lecturas de la palabra de Dios, de la Biblia. Vaya a Job 23:10. Escucha, hermano y hermano. Pero él sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Ahí dice que saldrá como el oro cuando pasa la prueba. Entonces, si usted quiere oro, usted tiene que pasar por la prueba. Si usted quiere victoria, usted tiene que pasar la prueba, pero con Dios. Recuerde eso. Entonces, vámonos a Santiago, sí, 1:12. Vuelvo y repito, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la victoria que el Señor ha prometido a los que lo aman. Entonces, si usted no ama a Dios, Dios no le va a dar la corona. Pero si usted ama a Dios, ¿qué hacen cuando uno
sí, gana la victoria, le dan una corona. Entonces Dios le va a dar una corona, pero una corona del Espíritu Santo, una corona que lo va a llenar de amor, de paz, de fe, de felicidad. Porque usted sabe, hermano y hermana, porque hay mucha gente que a veces amanece un día así, un día lo otro, porque no tiene la fe firme en Dios. Y entonces cuando usted no tiene la fe firme en Dios, usted va a amanecer así todos los días de diferentes formas, como la temperatura, que un día está lloviendo. Eso aquí en lo americano, digo allá, porque yo estoy en Japón, le dicen lunatic, lunático, una persona lunática. Yo espero que aquí en este programa, y si usted es lunático, quítese eso. Acérquese más a Dios para que Dios le dé la fe, para que usted no esté amaneciendo todos los días de diferentes formas y de diferentes maneras. Porque hay una persona que me dijo que a veces se levante buscando a la esposa para como discutir y ya la esposa se ha ido, entonces no tiene con quién nadie discutir. Entonces, ¿sabe lo que hace? Coge el teléfono, llama a la esposa, a ver dónde está la esposa, y ya la esposa se ha ido muy lejos. Así que, hermano y hermana, acérquese a Dios para que Dios lo ayude. Pero entonces vámonos a Salmos. Escuchen bien, esto es la palabra de Dios. Salmos 118, 16. 118, 16. Dice el Señor: levanta su mano en señal de victoria. La mano del Señor ejerce el poder. Pero entonces vámonos a Primera de Corintios. Yo le digo, hermano, escuche bien cada palabra que yo estoy diciendo aquí, escúchela bien. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Vaya nutriéndose de la palabra para que Dios lo ayude a aumentar la fe y para que cuando usted le pida algo a Dios, Dios se lo dé y que no siga como los israelitas más de 40 años, dando la misma vuelta, pidiendo lo mismo, y Dios que no se lo da y no se lo va a dar a menos que usted no le ponga la fe y el amor y la esperanza y su actitud cambie y no quiera la cosa de la noche a la mañana. Amén. Entonces vamos a pedir a Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos da Dios? La victoria. ¿Por el medio de quién? De Jesucristo. Y entonces, si ustedes oyeron toda esta palabra que yo le estoy diciendo a cada uno de ustedes, hermano y hermana, escuchen el final de toda esa palabra que yo le he dado a ustedes y me la he dado para mí mismo. Vaya a Mateo 7. Sí, eso en el Nuevo Testamento. Mateo 7:24. No hay que complicarse tanto la vida. No hay que ir a la universidad. Sí, para leer esta parte que yo estoy leyendo, no hay que ir a la universidad para entenderlo. La palabra tiene su enseñanza. Uno no tiene que preguntar a un sacerdote, a un pastor, reverendo, porque son cosas facilísimas para nutrirnos y para aumentarnos la fe. Y váyase a Mateo 7:24 para que usted vea lo que yo le estoy diciendo sobre la palabra de Dios. Escuche bien, hermano y hermana. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si usted no ha leído la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo. Si usted no ha leído la Biblia, usted no va a entender lo que se está diciendo. Sí, cuando usted construye una casa sobre roca, no es eso es una definición de la vida. La casa viene siendo la vida, sí. Pero dice, sí, en roca. ¿Qué es lo que en roca? Cuando su fe está sólida, cuando su fe no está en arena, porque si usted construye una casa frente a la playa, encima de arena, ¿qué le va a pasar cuando venga una tormenta? Eso mismo es lo que usted está pensando. Como yo he mandado en algunos sitios, como en el estado de WhatsApp, que manda un edificio derrumbándose, porque se construyó, pero no se construyó con la solidaridad que necesitaba, con la fundación. Su fundación, hermano y hermana, ¿cuál es su fundación? Su fundación es la fe. Sí, la importancia que tiene la fe de usted conocer a Dios, de su familia conocer a Dios y de toda la gente que están a su alrededor de conocer de Dios ¿para qué? Para que Dios no nos castigue a nosotros. Porque hay muchas personas que no hablan del castigo y ahí voy a hablar de eso. Le voy a hablar más y más de eso, del castigo. Hay muchas personas que están siendo castigadas por sus propios pecados. Y yo lo dije en otra programación anterior. Hermano y hermana, si yo cometo un pecado,
Tal vez yo no lo voy a pagar, pero mis hijos, los nietos, alguien lo va a pagar aquí, en la tierra, en esta vida que estamos viviendo. Amén. Quiero pedirle, sí, quiero pedirle lo que le pido todos los martes y todos los viernes. Y prontamente, sí, voy a tener podcast. Ustedes saben lo de micrófonos. Yo sé que ustedes lo han visto mucho en las redes sociales. Sí, voy a tener un podcast prontamente. A veces a mí me toma mucho tiempo hacer las cosas como la programación, esta programación de Dios, que era mi programación, me tomó casi 2 años establecer la programación, porque sí, porque era mi programación, pero yo se la entregué a Dios y después que yo se la entregué a Dios, ahí es que Dios se ha manifestado grandemente. Le quiero dar gracias a Dios públicamente por escuchar tanta oración y tanto testimonio. Le quiero dar gracias a Dios y gracias a ustedes por confiar, sí, por confiar en las oraciones que yo le hago a Dios con tanta fe. Y quiero públicamente darle gracias a Dios porque Dios se manifiesta cada día más. Sí, testimonio van y testimonio bien. Esta es la fábrica de testimonio, hermano y hermana. Por favor, comparte la programación, dale like. Y si necesita oración, déjalo debajo, sí, en los comentarios. Pero también tengo el WhatsApp 829-767-9900. Vuelvo y repito, 829-767-9900. Bendiciones.